capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias, Dios mío, por esta palabra. Pido de tu ayuda, Señor. Pido de tu gracia, pido de tu dirección para tocar este tema tan importante, fundamental para muchas de nuestras vidas. Ayúdame, Señor Jesús, es tu palabra, viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Y Dios mío, que sea tu Espíritu Santo guiándome, te lo pido por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Ya habíamos escuchado en alguna ocasión estos versículos, ¿verdad? Es algo maravilloso lo que encontramos aquí. Y es que ahora ustedes y yo, que no somos judíos, recibimos, sin importar en qué país nacimos o de qué país venimos, recibimos una bendición. Recibimos una bendición que no nos correspondía. Recibimos la bendición de ser llamados hijos de Dios. Pero no somos llamados hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios. Y como somos hechos hijos de Dios, pues también nos llamamos hijos de Dios o cristianos, ¿verdad? Entonces dice el capítulo 1 de Juan en el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, amén, los que le recibimos, y si alguien todavía no le recibió, dice a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre sin importar de qué país venimos, sin importar en dónde nacimos, pues nos da el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora ustedes y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por derecho, por potestad de Dios. Y la Biblia dice de que Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Este tema da para mucho, ¿verdad? Y da para alabar y para glorificar al Señor. Yo le voy a pedir por favor que trate de prestar atención al tema, y yo voy a tratar lo más posible de no desenfocarme y de extraerle a esto lo más que podamos. El Señor es el ejemplo que tenemos para todo. Tenemos tentaciones, pues el Señor tuvo tentaciones, ¿verdad? Desilusiones, pues el Señor tuvo desilusiones, ¿verdad? Y pues a veces vemos la gloria de Dios, pues el Señor vio la gloria de Dios y trajo la gloria de Dios. A veces sentimos una unción, una inspiración, ¿verdad? Y pues, ¿quién le gana al Señor en unción? En inspiración, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? A veces hacemos sacrificios por nuestros seres queridos. ¿Quién le gana al Señor en sacrificio? Entonces, Él es el ejemplo. Y hoy quiero tocar el tema del rechazo. Y el ejemplo, pues sigue siendo Jesús. Entonces, ustedes y yo, por la gracia de Dios, somos salvos, somos hijos de Dios, con todos los derechos del Hijo de Dios, con todos los beneficios del Hijo de Dios, con todos los derechos y beneficios de un hijo. Nada más que no somos simples hijos, somos hijos de Dios. Pero para que esto sucediera, Dios es justo. Y Dios no pudo venir a nosotros cuando Dios tiene un pueblo, cuando Dios tiene gente con una ciudadanía, cuando Dios tiene una nación geográficamente hablando, con la que Él ha tratado desde el inicio de la humanidad, en donde Él hizo todo, en donde Él trató con ese pueblo por años, a donde Él se le manifestó. Las leyes fueron dadas a Moisés, no en Argentina, ni en Guatemala, ni en California, fueron dadas en un lugar específico. Y con ese pueblo trató el Señor.
Con Abraham lo sacó de Ur de los Caldeos. Y Abraham pasó por Egipto, y Moisés, y José, y ese es el pueblo de Dios en ese lugar. Y la palabra del Señor nos dice que a ese pueblo fue el Señor, que a ese lugar fue el Señor, porque ese es el pueblo de Dios, esa es la nación de Dios. Juan 1:10. En el mundo estaba, hablando de Dios, hablando de Jesús, y el mundo por él fue hecho, hablando de Dios, hablando de Jesús. Entonces dice, pero el mundo no le conoció. Y versículo 11, aquí va enfocado el tema del día de hoy. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí sabe lo que significa esto, verdad? Usted va a alguien y no lo reciben. ¿Y usted cómo se siente? ¿Se siente bien o se siente mal? Ahora, ¿qué sucede si a quien usted va es suyo? Es suyo. Es su pertenencia, pudiéramos decir. En este caso es su creación. Entonces, bendito sea Dios que no le recibieron. Suena cruel, pero si lo hubieran recibido, no hubiera venido a nosotros. Con esto queda claro de que hay un propósito para las cosas y que a pesar de lo mal que se vean, hay un propósito bueno, y todo lo bueno ya sabemos que viene de parte de Dios. Entonces, el Señor es rechazado, viene a los suyos y los suyos no le reciben. Entonces, ¿es un pasaje agradable en la Biblia o es un pasaje triste? Es un pasaje agradable para nosotros, porque a nosotros viene, pero antes de que a nosotros venga está la tristeza del Señor, que fue rechazado. Entonces expresan de que Jesús vino a su propia gente, pero no le recibieron. Entonces es doloroso ser rechazado, y es muy doloroso ser rechazado por los suyos. Entonces yo creo que le lastimó al Señor Jesús, porque la Biblia dice que los amaba con todo su corazón. Entonces vamos a hablar un poco del rechazo. Yo no sé cuánto usted hace que no va a su país, y usted se puede recordar un montón de cosas de su país, y usted dice, quiero ir y jugar con los patojos. Los patojos ya no son patojos, ya crecieron. Y usted va y los mira y pues a uno los ve con una tienda y con 2 casas, y usted dice, qué bien que le fue este patojo. Ya no es patojo. Para los que no saben, son muchachos jóvenes. Y después usted va y a otros lo ve que andan rengueando con muleta, a otros se murieron. Y usted dice, pues yo quería ver a los muchachos, a las muchachas con quien yo crecí, a los chamacos, a los patojos, o a los como usted les llame. Y usted dice, ya no están, qué lástima. Se siente mal, se seca una lágrima o 2, se sacude el polvo y ya está, hermano. Porque usted se da cuenta, bueno, pasó el tiempo y pues cosas de la vida, pero que usted vaya a su casa y que usted lo vea mal o lo vea mejor que usted, le va a causar una situación emocional. Pero que usted vaya a su casa y que usted viene aquí, tiene 40 años viviendo en este país, o 2 años, o 15, o 20 años, y usted extrañando las pupusas, usted dice, aquí como pupusas, sí, pero el loroco de El Salvador no es el mismo loroco, ¿verdad? Y como lo hacía la señora de la esquina, los tacos y a las enchiladas, pues no igual que lo hacen aquí en el Quintaco. Entonces usted va a Tijuana y usted se come unos tacos en la esquina, ahí entre medio de los autobuses y todo el humo y eso, y usted los come a los tacos y dice, estos son tacos. Y está aquí en Tijuana nada más. Y por aquí hay un montón de lugares que hacen tacos con gente mexicana, que mis respetos para ellos, pero no les salen los tacos igual porque no están en nuestra tierra. Entonces uno quiere ir a nuestra tierra
iba con una expectativa y está esperando, y ya no está fulanito, ya no está menganito, pero está mi familia, y los que quedan de mi familia no me reciben, me rechazan. Eso duele, eso cala, eso produce heridas, y el Señor viene a los suyos y los suyos no lo reciben. El rechazo, mis hermanos, mis amigos, producen heridas. ¿Y sabe qué? ¿Alguna vez usted se cortó con algo? Yo cuando tenía, creo que 10, 11 años, estaba lloviendo, hermanos, y pues no me mandaron a la escuela por algunas circunstancias, y estaban construyendo en casa y había una escalera y no vinieron los trabajadores porque estaba lloviendo, y me subí a la escalera, me resbalé y me quedé colgado de un clavo. Y aquí, se me abrió todo, me vinieron, me llevaron a la Cruz Roja. En la Cruz Roja ahí sin anestesia, me cosieron. Sí. Yo creo que hasta la avenida Alberdi, que eran como 7 bloques, escuchaban mis gritos, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? Ya está, ya lo cosieron. ¿Saben qué me afecta? En nada, hermanos. Si me levanto el pantalón, usted va a ver las cosidas, no me afectan en nada. Las heridas son las que están aquí, hermanos, en el corazón, en los sentimientos. Y me acuerdo de esto, y me acuerdo del otro, y usted dice, ya pasó. Ahí están, produciendo algo porque hubo un rechazo, ¿verdad? Entonces, y esas heridas emocionales producen cosas como vergüenza, como dudas, y nos hace sentir inferiores. No somos inferiores, nos hacen sentir inferiores. Entonces, la definición de rechazo en el hebreo es hacer a un lado, ignorar a alguien, o aborrecer, o descartar a la persona. Quedan descartados. ¿Por qué cree que usted iba el ciego y le decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? Porque quería ver nada más. No, estaban desechados. El leproso fue sanado y ahora regresó con su familia, pero espérese, estaban marginados, tenían que andar con una campana ahí haciendo ruido como los animales para que escucharan, y si los veían no se podían arrimar, y si se arrimaban agarraban piedras y le tiraban piedras. Eran rechazados esa gente. Entonces, el rechazo margina a la persona. ¿Alguna vez usted rechazó a alguien? Miren, hermanos, hemos sido rechazados nosotros. Y el que fue rechazado es víctima. Pero a veces también rechazamos a la gente y no nos damos cuenta. Entonces, el mensaje para usted y el mensaje para mí es de que Dios entiende el rechazo. Porque a Jesús lo rechazaron antes que a usted y a mí. Y lo rechazaron los suyos, a los que vino. Es como que usted hace un viaje y va a su país y usted dice, pues a mi esposa, una vez con mi esposa, no está mi esposa, ¿no? Qué bueno, debe estar orando por ahí. ¿Sabe qué pasó una vez con mi esposa? Pues fuimos a México y pues había un sobrinito y dijo, no, pues le voy a llevar al sobrinito esto, y le llevó unas crayones. Y llevó unos crayones y se preparó, y yo dije, ¿cómo quiere mi familia? Mi esposa, la familia. Y fuimos y pues fuimos con la familia, y un día antes de venir nos dijo, no, vamos a Guadalajara con mi tía y pues les tengo que llevar todos estos regalos. No, pues vamos. Y pues fuimos, y tía, y besos y todo, y al final sacó los regalos, y tía, mire, traigo estas cosas. Y la tía no quería regalos, la tía quería ver a mi esposa. Y le dice, no, mija, ¿para qué te preocupes? No, tía, mire esto y esto. No, pues muchas gracias. Dice, y esto para fulanito de tal. Y la tía lo mira y dice, mija, ¿para quién? Para fulanito. Y sacó los crayones y todo eso. Mija, pero si hasta ya tiene bigotes y tiene novia. Se olvidó mi esposa del tiempo, ¿verdad?
pero era tanto el amor por la familia. Entonces, a veces así pasa. Viajamos y nos preparamos para ese viaje. A mi esposa no la rechazaron, simplemente le dijeron, ya creció, ya tiene bigotes. Bueno, pues para la próxima le traigo el anillo de boda, ¿no? Pero no la rechazaron. Pero a veces nos preparamos y nos rechazan. Y a veces no tenemos que ir de viaje. A veces no tenemos que regresar a nuestros países para que nos rechacen. A veces nos rechazan en donde nosotros vivimos. A veces en la escuela, a veces en la casa, a veces con los amigos, a veces en la iglesia, hermano. Y el rechazo causa daños. Y es muy importante que lo hablemos en esta hora, hermano. Porque necesitamos reconocer que ha habido un daño, necesitamos reconocer que nos han rechazado. Algunos le dicen chaparro, y el otro se ríe, chaparro, pero le está causando un daño. Porque no estamos marginando al chaparro o a la flaca o al gordo, ¿no? Pero a cada rato le está diciendo que es gordo, que está diciendo que es gordo. ¿Qué le está diciendo? Eres diferente. No estás con nosotros, te hacemos diferente. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y ustedes y yo hemos rechazado a gente, hermanos. Hay gente que su trabajo es pedir. Hay gente que su trabajo es decir, oiga, no quiere que le pongamos un calentón ahí, no quiere que le ponga insulación, no quiere que le cambiemos las ventanas. Y ese es el trabajo de la gente. Y a veces nosotros estamos ocupados, estoy comiendo, ¿verdad? O pum, le cerramos la puerta. Por lo menos tendríamos que dejar que nos hablen. Y bueno, si quieren hablar mucho, decimos disculpe, estoy ocupado, ¿no? Pues si se está lavando los dientes, ni modo que se quede, no puedo, ¿no? Pero hay un momento de que no podemos colgarle el teléfono a la gente, cerrarle. Cuando alguien está pidiendo en la calle y usted dice, este necesita o no necesita, quién sabe si necesiten o no necesiten. Pero por lo menos le podemos decir, no, sorry, no tengo, o no te puedo dar, o quiere comprar chocolates, y le hacemos. Por lo menos hay que decirle, no, gracias, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? Porque estamos produciendo un rechazo en alguien. Y mire, yo no sé si usted alguna vez ha sentido rechazo. Yo he sentido rechazo algunas veces. Y no es que sea desagradable, hace un impacto en nuestras vidas. Entonces, hermano, espero que no seamos despreciativos o hagamos insultos o hagamos burlas, porque eso afecta a la vida de las personas. Los que son rechazados a menudo se meten dentro de sí como una tortuga que se esconde dentro de su coraza, ¿no? De su caparazón. O sea, la gente tiene tanto temor de hacer algo porque quizás eso causó rechazo y por eso ellos hacen poco o casi nada para pasar desapercibidos o para no sentirse rechazados una vez más. Y a veces vemos que alguien tiene mucha habilidad y decimos, el otro no sabe. No es que no sabe. Sí sabe, pero tiene miedo de que alguien le regañe, que alguien le llame la atención. Y necesitamos ser muy cuidadosos, hermanos. Porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Tanto como el que tiene timidez, como el que no tiene, como el que se siente superior o como el que se siente inferior. Y aquí necesitamos encontrar la bendición de Dios, necesitamos encontrar el amor de Dios, porque algo le puedo decir sin temor a equivocarme. Jesucristo nos ama a cada uno de nosotros y dio su vida por cada uno de nosotros, sin importar nuestras circunstancias, sin importar de dónde venimos. Jesucristo nos ama. Jesucristo no hace diferencia entre nosotros, y si Él no hace diferencia entre nosotros, no hay ningún motivo por el cual nosotros hacer diferencia entre nosotros mismos. ¿Somos todos iguales? No somos todos iguales, hermano. Pero el Señor nos ama a cada uno de nosotros y para Él somos iguales. Así que como Él nos ama, deberíamos amar a nosotros también. Algunas cosas que les puedo decir de cómo podríamos responder al rechazo, que por supuesto una cosa es decirla y otra cosa es vivirla, ¿no? La gente responde generalmente al rechazo de una de las siguientes maneras. Tratan de retirarse
y se convierten en solitarios y no son felices. Y nosotros decimos, no quiere hablar con nadie, ¿no? ¿Por qué no quiere hablar con nadie? Ellos pueden empezar a creer que verdaderamente hay algo mal consigo mismo y no tienen nada malo. Fueron rechazados y no supieron cómo manejarlo, cómo decirlo. Ellos pueden enojarse y rechazar a quienes los están rechazando y decimos, es un enojón, es una maleducada. No, tienen un motivo por el cual son así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el motivo? No es que es un desagradecido, un rebelde, una rebelde. No, hay un por qué la gente reacciona de esa manera. Y si usted cree que este mensaje es para uno o dos, yo le puse que el mensaje es para todos nosotros, aunque usted tenga 60 años, hermano. Porque hemos dejado de alcanzar productividad, porque hemos sido rechazados. Hemos dejado pasar oportunidades, porque hemos sido rechazados. Escúchenme. Me estoy incluyendo yo, le hemos dado lugar al diablo y a los demonios, porque hemos sido rechazados. Y en lugar de ir hacia la conquista, hemos ido hacia atrás, como el cangrejo, porque en nuestro rechazo algo nos faltó. Hemos llamado a la atención, hemos gritado. En una reacción de autodefensa, porque como hemos sido rechazados, tenemos temor de caer en el rechazo nuevamente y actuamos de una manera agresiva, no por ser malos, sino porque no supimos y no sabemos cómo lidiar con esa situación. Quien ha sentido rechazo puede enojarse, ¿verdad? Y entonces, y rechazar también. Ellos pueden tratar de buscar la aprobación a toda costa, aunque esto signifique comprometer sus convicciones. Sí, porque me siento tan mal de que fui rechazado, que ahora estoy en un ambiente o en un trabajo con unos amigos y no quiero que me rechacen y se están riendo de tonterías y de cosas malas. Como no me quiero sentir rechazado, pues yo también me río, jaja. Estoy dando mis convicciones, esa gente está dando sus convicciones porque a lo mejor alguien en la casa lo rechazó, alguien en la casa la rechazó, alguien le hizo sentir que no estaba bien. A lo mejor un padre, una madre tomada hizo sentir inferior a su hijo, a su sobrino, a su sobrina, y estamos causando graves problemas internos, emocionales, por el rechazo. Todo rechazo es malo, como dije que es malo, pero el rechazo más destructivo es el que ocurre generalmente en la niñez y viene de los padres, de los maestros, de los pastores o de cualquier otra autoridad, o puede ser por descuido de alguno de ellos. La mayoría de los niños equivocadamente harán lo que sea para evitar ser rechazados por quienes están en autoridad sobre ellos. Una cosa que tiene que saber quien sintió rechazo, que no es culpable, usted no es culpable de que le hayan rechazado, no somos culpables de que nos hayan rechazado. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, tenemos que saber que hay esperanza para nosotros, hay una sanidad, ¿verdad? Entonces, porque mire, la autoridad está bien o está mal. La autoridad reconoce o no reconoce. Yo sé que me están grabando y que me están filmando. La autoridad la respalda a Dios o no la respalda a Dios. La autoridad está bendecida o está maldecida. Si le decimos a la autoridad, como quiera que te llames, no puedo hacer esto porque tengo esto. Esto me pasó, esto sentí. No quiero dar ejemplos, Si no se dieron cuenta, estoy tratando de evitar los ejemplos, ya sea el maestro, el pastor, el padre, la madre, quien sea. Entonces, el rechazado tiene el problema. El rechazado se siente víctima, el rechazado está aislado, el rechazado puede, pero siente que no puede. Entonces, puede ser que ahora el rechazado dice, es cierto, yo no soy
culpable. Sí, pero la autoridad sigue siendo la autoridad. A lo mejor la autoridad no tiene la fuerza, pero esa autoridad fue autoridad sobre el rechazado, y el rechazado lo está viendo con temor, no por lo que le puede hacer en estos momentos, tal vez sí, tal vez no. El rechazado le tiene temor por lo que ya produjo en su propia vida. Entonces, el rechazado necesita sanidad. Y el rechazado a lo mejor tenga esa autoridad para ir y hablar con esa autoridad, o no la tenga. Pero tenemos la autoridad de Dios y el amor de Dios que vino a nosotros, y antes de venir a nosotros fue rechazado, y a pesar de que fue rechazado, sigue teniendo el amor para venir a nosotros y darnos vida eterna y darnos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, tenemos la oportunidad de ir y comunicarnos con la autoridad, o por lo menos decirle a la autoridad: ya no autoridad, ya no autoridad. Mira, ¿sabe qué, mamá? ¿Sabe qué, papá? ¿O sabe qué, tío? Por teléfono o en persona, como sea, pues eso me hizo daño a mí. Y la autoridad tiene la oportunidad de escuchar al rechazado y decirle: perdóname, no me di cuenta, o perdóname, hijo, nieto, o quien sea, no me di cuenta, ya no lo voy a hacer. Y a lo mejor cuando lo intenta hacer otra vez, le puede decir: autoridad, recuérdate, por favor. Y la autoridad tiene que reconocerlo y decir: no, pues soy tu autoridad, pues tú eres alguien que yo quiero, pues no me di cuenta, ¿no? Ya trato de no hacerlo más, o perdóname. Pero si la autoridad reacciona mal, como diciendo: tú que andas con esas cosas, esa autoridad está maldecida, esa autoridad está maldita, porque está causando graves problemas. Y si no lo sabía, no lo sabía, pero si ahora lo sabe y le están hablando con amor y temor de Dios, entonces, una vez más, el rechazado es víctima. No se sienta culpable del daño que no hizo. Usted carga con un daño, pero necesitamos saber de que el Señor ya sufrió ese rechazo y quiere darnos las herramientas para que no vivamos de esa manera. Amén, hermanos. Haga lo mejor que pueda para seguir las instrucciones de sus superiores, y verá que esto hará que las cosas caminen mejor en lugar de entristecerse. Esto fue lo que Caín debió haber hecho cuando el Señor rechazó su ofrenda. Sin embargo, en vez de encontrar un sacrificio aceptable, Caín se enojó contra su hermano y lo mató. Porque puede ser que nosotros seamos rechazados por algo que hicimos. Entonces, el rechazado generalmente es víctima de un abuso. Pero hay veces que nosotros necesitamos meditar y decimos: ¿por qué estoy siendo rechazado? ¿Por qué no me ponen a pintar si yo quiero pintar? ¿Por qué no me ponen a cantar si yo quiero cantar? ¿Por qué no soy el gerente? ¿Sabía que yo renuncié a mi trabajo porque no me pusieron de gerente? Tenía 25 años. Y salí a una plaza de gerente y dejé un trabajo maravilloso, excelente. ¿Verdad? Porque yo me sentí rechazado, no me habían rechazado, yo me la sentí. Entonces, puede ser que a veces nosotros creamos las cosas y nos tenemos que dar cuenta que no son así. Entonces, Caín fue rechazado justamente, pero él no lo aceptó, no reconoció, no pidió perdón, sino que se enojó. Pero hay algo importante: no nos afanemos por agradar a la autoridad, no nos afanemos por agradar a los, especialmente si están moralmente equivocados, porque entonces nosotros vamos a querer hacer cosas extraordinarias por ser aceptados. No necesitamos ser aceptados. Entonces usted quiere que me sienta rechazado. No, nos tenemos que dar cuenta que esa autoridad está mal, que esa superioridad está mal, aunque nos den de comer, aunque nos paguen o algo. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, pues si hay que sobrellevarla, hay que sobrellevarla, pero
no se sienta culpable, no se sienta rechazado, o mejor dicho, trate de evitar las heridas y las consecuencias del rechazo, porque verdaderamente no hicimos nada para estar de esa manera. Entonces, si usted es un bebé, tiene 2 o 3 años, pues ¿qué va a hacer? Pues oremos por esas criaturas, pero los que estamos escuchando tenemos libre albedrío y discernimiento, y vamos a pedirle a Dios con todo nuestro corazón que sane nuestras heridas, pero tenemos que reconocer que si nos hicieron daño, no somos culpables, no somos responsables, necesitamos poner delante de Dios primeramente esa situación, y si tenemos la posibilidad, delante de quien nos afectó. Si nos entienden, le dimos la oportunidad. Si no nos entienden, hermanos, no somos responsables de la salvación y del bienestar espiritual y moral de ellos. Somos responsables de la salvación y de la salud espiritual y moral de cada uno de nosotros. ¿Alguien lo está comprendiendo? Y tenemos que confiar en el amor de Cristo. Los cristianos siempre experimentarán algún tipo de rechazo en esta vida, porque pues el Señor lo vivió. Miren lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 20, la segunda parte del versículo. Dice: si al padre de familia ellos llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, al mismo tiempo, Jesús no tomó el rechazo que él experimentó muy a pecho, porque él supo que sus acusadores estaban equivocados. Entonces, los amaba mucho, pero estaban equivocados. Entonces, ¿qué hizo? Siguió su camino. Usted tiene un camino, mi hermano, mi hermana. Dios tiene propósitos para su vida, Dios tiene propósito para nuestras vidas, y el rechazo duele, pero usted tiene algo que hacer con su vida. Usted tiene un propósito de Dios, yo tengo un propósito de Dios. Somos rechazados, duele horrores, duele feo, pero recuérdese de que Dios tiene un plan para usted. La palabra del Señor dice: y yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. El Señor Jesús tenía un trabajo que hacer, tenía un propósito, y le dijeron, el Señor dijo, pues si al Padre le dicen, y le llaman Belzebú, y que hace obra por, imagínense la barbaridad que le decían al Señor, era para que el Señor o los consumiera o se sintiera mal, mas el Señor tenía un trabajo que hacer, tenía una misión, tenía un llamado, estaba capacitado para hacer algo. Usted que me está escuchando, usted tiene mucho potencial. Usted ha sido capacitado, capacitada para hacer algo. Y algo vino ahí a estorbar. Y sabe una cosa, mi hermano, mi hermana, no vamos a reprender al diablo. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. Vamos a someternos a Dios. Y el diablo va a huir, porque nosotros le vamos a decir al Señor: gloria a Dios, le vamos a decir al Señor: Señor, soy tu hijo, Señor, soy tu hija. Y cuando el diablo lo vino a tentar, el Señor le mostró la palabra del Señor. Le dijo: no vamos a tentar a Dios. Así que, hermanos, en esta tarde no vamos a tentar a Dios. Vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar a Dios, vamos a creer a Dios, hermano. No nos confundamos, hermano. No es religión esto. Es una relación con el que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Él le va a darnos al Rey? Tal es su amor profundo para con esta gente causó que él sufriera el rechazo más doloroso que alguien haya sufrido. Había experimentado al ser rechazado por quienes él amaba, por quienes él vino a dar su vida. Entonces, hay una cadena de rechazo, hermano. Primera generación, segunda generación, tercera generación. Entonces, la abuelita fue rechazada y no supo cómo lidiar con la hija. Entonces la mamá fue rechazada y no supo lidiar con ella, y ahora pues la mamá fue rechazada y ahora pues la nieta también. No, hermanos, cortemos con eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con el rechazo? Se producen excesos. ¿Excesos de qué? Exceso de comida, de bebida,
de soledad, de malas amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo involuntario por lo vulnerable que nos sentimos. ¿Y este por qué está así? ¿Y esta por qué está así? Usted debería preguntarse por qué está así. Está bajo su potestad, está bajo su autoridad, está bajo mi potestad, bajo mi techo, bajo mi negocio. La primera cosa que debemos hacer cuando somos rechazados es examinarnos para ver si hemos hecho algo que causara el problema. Esto es importante porque nosotros a veces decimos o hacemos cosas que ofendemos involuntariamente y a lo mejor por eso nos rechazaron. La segunda cosa es considerar la fuente del rechazo. Si alguien no nos conoce personalmente, ellos no tienen base alguna para rechazarnos y el juicio de ellos hacia nosotros no tiene valor. Y la otra cosa, hermanos, es ¿cómo está la persona que me está rechazando? Yo amo a esa persona, yo quiero, yo respeto a esa persona, pero esa persona no está bien. Está enfermo o está enferma, o es un injusto, es una injusta. Entonces tenemos que tratar de tener cuidado de no tomar ese rechazo a pecho, porque nos duele, pero pues nos están rechazando y a lo mejor nos van a seguir rechazando. Pues si ya no están bien, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Finalmente, la mejor manera de manejar el rechazo es confiando en el amor de Cristo. La Biblia dice que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo no nos rechazó y también murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque nos ama. Isaías 53, 3 y 4, y con esto le termino, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, lo rechazamos, lo hicimos a un lado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, incluyendo el rechazo. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. ¿Cuántas veces hemos leído este hermano? El Señor llevó el cáncer, el Señor llevó el cáncer. Y llevó esto y llevó el otro, sí. Pero el rechazo puede ser una adicción, hermanos, o algo que se convierte en adicción por causa del rechazo. Y el Señor dice que nosotros no lo estimamos, y aunque no lo estimamos, dice la palabra del Señor, que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El rechazo es un dolor que causa otras cosas más. Él no vino para condenarnos o rechazarnos. Él vino para darnos vida, y vida en abundancia, vida eterna. Por lo tanto, desde que Jesucristo en su amor nos aceptó y nos aprobó, no deberíamos de temer al rechazo, no deberíamos de temer ser rechazados. Deberíamos decir: Señor, ayúdame. Nadie está diciendo que sea fácil, pero ahora el Señor está con nosotros. Lo que los demás piensen o digan de nosotros no nos debería entristecer mucho, mientras tengamos la aprobación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Vamos a seguir teniendo circunstancias y errores, y nos vamos a dar la cabeza contra la pared y eso, pero abogado que tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Entonces, Él vela por mí, yo me comunico con Él. Ando bien, por ahí más o menos. Ojalá que andemos lo mejor posible. Pero, ¿nos estamos comunicando con Dios o no nos estamos comunicando con Dios? Entonces, ahí alguien dice: yo tengo deudas. ¿Estás trabajando o no estás trabajando? Sí. ¿Estás ganando dinero o no estás ganando dinero? Sí. ¿Cuántas deudas hay? ¿Cuánto te va a tardar para pagarlas? Dicen que Abraham Lincoln se tardó 17 años para pagar una deuda. Después fue presidente. Entonces, 17 años, pero trabajó, mientras tanto comía. No sé si me están entendiendo. Entonces, mientras vemos cómo mejoramos, estamos en comunicación con Dios. El problema es no tener comunicación con Dios. Entonces, si tengo comunicación con Dios, pues Dios me escudriña,
me muestra donde me equivoqué, me perdona, lloro con el Señor, le pido perdón, me consuela, me levanta, me anima, me da más sabiduría, me da seguridad. Entonces, ande muy bien o ande más o menos, estoy en comunicación con Dios. Mientras estamos en comunicación con Dios, Dios no nos rechaza. Aunque nos llame la atención, Dios no nos rechaza. Aunque nos quite el juguete, no nos rechaza. Aunque nos quite el ice cream, no nos rechaza. Aunque me quitaron la casa, todavía tengo donde vivo, no nos rechazó el Señor. Entonces, no nos sientamos rechazados, aunque perdimos la amistad, aunque perdí el novio, porque todavía tengo comunicación con Dios. Pues el pastor y el maestro y el papá y el tío, sí, pero el Señor no nos rechaza. ¿De qué sirve que ganáramos el mundo y que perdiéramos nuestra alma? Dice la palabra del Señor. Pues ¿de qué sirve que todo el mundo nos aceptara y de que Cristo nos rechazara? Eso fuera terrible. Entonces lo más importante es ser aceptados por Dios. Le invito a que se ponga de pie. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y os haré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos espera con los brazos abiertos. Podemos venir a Él y entregar nuestras cargas, hermanos. Yo le pudiera decir, puede venir a Él y entregarle sus cargas. No, hermano, mentira. Podemos. Todos, hermanos, tenemos cargas. Todos tenemos cargas, hermano. Y tenemos cargas por errores que hemos cometido. Y muchos de esos errores, hermanos, los hemos cometido producto de que hemos sido rechazados y nos hemos sentido inhibidos y cohibidos y nos hemos ido con la amistad equivocada y tomamos la decisión equivocada porque estábamos bajo los efectos del rechazo. El que está bajo los efectos de la droga, ¿qué hace? Por ahí se siente mal y por ahí se siente muy bien. El que está bajo el efecto del alcohol, ¿qué hace? Por ahí se anima y tomó la decisión que no se animaba, pero pues al ratito hasta chocó, porque está bajo el efecto de eso. El que está bajo el efecto del rechazo, por ahí lo vemos que se come a todos crudos y vamos y crucemos la calle y al rato dice, me ayuda a cruzar este escalón porque no me siento bien, ¿verdad? Es lo que produce el rechazo, hermanos. El rechazo es una experiencia muy dolorosa. Nos hace sentir inferiores y defectuosos. Y esto baja nuestra propia estima. Nos hace sentir no deseados, inseguros y condenados. No es una realidad, nos hace sentir. Nos trae la memoria cuando de niños fuimos rechazados por alguien. Nos trae la memoria cuando de niños, siendo indefensos, fuimos rechazados. Si el rechazo es tan doloroso, no debemos nosotros rechazar a quienes le tenemos celos o envidia, ni a nadie que no sea de mal proceder o mala influencia. Ya no vamos a querer castigar a nadie o lastimarlo, hermanos, porque la Biblia dice que con la medida que medís, serás medido. Yo voy a orar por mí, hermano, y si alguien quiere pasar, pues también venga. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude con este mal, con esta epidemia, con esta enfermedad, con esta herencia del rechazo. Pero lo más importante es que Jesucristo no nos rechaza. Si sus cicatrices emocionales todavía no han sido curadas, el Señor quiere curar sus heridas
presentes y también las pasadas, hermanos. Crecemos y nos ponemos más grandotes y cambiamos nuestra fisonomía, pero por dentro seguimos siendo los mismos, hermano. Padre Celestial, venimos pidiendo tu ayuda en esta hora, Señor. Cada uno de nosotros, o la mayoría por lo menos, hemos sido rechazados en la escuela, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la iglesia, Señor.